1862, el rey Guillermo de Prusia designó a Otto von Bismarck primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores. Bismarck era bien conocido por su audacia, su ambición y su interés en el fortalecimiento del ejército. Guillermo de Prusia se hallaba rodeado de liberales en su gobierno y en su gabinete. Ellos buscaban limitar los poderes del rey, por lo que resultaba un tanto peligroso el hecho de poner a Bismarck en un cargo tan importante en el reino de Prusia. Su esposa, la reina Augusta de Sajonia, había tratado de disuadirlo de tal decisión. Y aunque en general ella usualmente conseguía lo que se proponía, en este caso Guillermo se mantuvo firme. Pocas semanas después de que lo nombraran primer ministro, Bismarck pronunció un improvisado discurso ante varios ministros. Esto para tratar de convencerlos de la necesidad de ampliar el ejército. Concluyó con estas palabras: los grandes problemas de nuestra época no se resuelven con discursos o votaciones mayoritarias, sino a sangre y hierro. Su discurso fue difundido de inmediato por toda Alemania. La reina recriminó a su esposo. Bismarck era un bárbaro militarista que solo quería usurpar el control de Prusia. Y afirmó también que Guillermo estaba en el deber de destituirlo. A esto, los liberales coincidieron completamente con ella. El bullicio de la gente fue tan vehemente que Guillermo temió terminar en la guillotina, como le había ocurrido al mismísimo Luis XVI de Francia, si es que seguía conservando a Bismarck como canciller. Bismarck pronto supo que tenía que convencer al rey de sus intereses antes de que fuese demasiado tarde. También sabía que había cometido un error y que debería haber atemperado sus vehementes palabras. Pero, después de haber analizado su estrategia política, decidió no disculparse, sino hacer todo lo contrario. Bismarck conocía muy bien a su rey. Cuando los dos hombres se encontraron, el rey, tal como era de suponer, había sido influenciado por los reproches de la reina. Confesó frente a Bismarck su gran temor a terminar en la guillotina. Pero Bismarck le contestó: pues bien, entonces estaremos muertos. Tarde o temprano todos tenemos que morir. ¿Y acaso hay una muerte más respetable? Yo moriré luchando por la causa de mi rey y señor. Su majestad morirá sellando con su propia sangre sus derechos reales, que le fueron otorgados por gracia de Dios. Ya sea el campo de batalla o la guillotina,
Eso no cambia la gloria de inmolar el cuerpo y la vida por los derechos otorgados por Dios. Bismarck continuó apelando al sentido de honor de Guillermo de Prusia y a la majestuosidad de su posición como jefe del ejército. Es que ¿cómo podía el rey permitir que lo manipulara la gente? El honor de Alemania no era más importante que discutir por la interpretación de simples palabras. Después de estas apelaciones, el canciller no solo convenció al monarca de defender su posición frente a su esposa y al parlamento, sino que logró persuadirlo de que reforzara al ejército. El objetivo inicial de Bismarck se había cumplido. Bismarck, Roon y Moltke se hicieron cargo de la situación en un momento en que las relaciones entre las grandes potencias, Gran Bretaña, Francia, Austria y Rusia, estaban rotas por la guerra de Crimea y la primera guerra de independencia de Italia. En medio de este desorden, el equilibrio de poder europeo se reestructuró con la creación del Imperio Alemán como potencia dominante en Europa continental después de Rusia. Esto se logró gracias a la diplomacia de Bismarck, la reorganización del ejército de Roon y la estrategia militar de Moltke. Bismarck tenía la intención de mantener la supremacía real, poniendo fin al bloqueo presupuestario a favor del rey, incluso si tuviera que utilizar medios extralegales para hacerlo. Según la constitución de ese tiempo, el presupuesto solo podía aprobarse después de que el rey y la legislatura acordaran sus términos. Bismarck sostuvo que, dado que la Constitución no contemplaba los casos en los que los legisladores no aprobaron un presupuesto, había una laguna legal en la Constitución y, por lo tanto, podía aplicar el presupuesto del año anterior para mantener el gobierno en funcionamiento. Así, sobre la base del presupuesto de 1861, la recaudación de impuestos continuó durante 4 años más. El gran apego a la monarquía de Bismarck era por razones simples. Bismarck había emitido un edicto restringiendo la libertad de prensa. Esto en un intento de silenciar a sus críticos y opositores. Un edicto que incluso ganó la oposición pública del príncipe heredero. Hizo esto porque Bismarck era un político en gran medida impopular. A sus partidarios les fue mal en las elecciones de octubre de 1863, en las que una coalición liberal, cuyo miembro principal era el Partido del Progreso, obtuvo más de 2/3 de los escaños. La Cámara hizo repetidos llamamientos para que Bismarck fuera destituido, pero el rey siempre lo apoyó. Oh, yeah. Temiendo siempre que si destituía al ministro presidente, lo más probable era que lo sucediera un liberal. La interpretación que nos hace Robert Greene es que Bismarck sabía que el rey se sentía presionado y manipulado por quienes lo rodeaban. También sabía que Guillermo de Prusia provenía de un entorno militar
Heavy machine gun. que le había inculcado un profundo sentido del honor y que se avergonzaba de ceder ante la esposa y ante el gobierno. Por dentro, Guillermo soñaba con ser un rey grande y poderoso, pero no se atrevía a expresarlo porque temía terminar como Luis XVI, sin su preciada cabeza. Si bien la exhibición de coraje suele disimular timidez, en el caso del rey prusiano, la timidez ocultaba su profunda necesidad de mostrarse valiente y audaz. Come on, boy! Bismarck logró percibir las ansias de gloria reprimidas tras la fachada pacifista de Guillermo. Así que jugó con las inseguridades del rey con respecto a su hombría y lo impulsó a la larga a enfrentar 3 guerras y apoyar la creación del Imperio Alemán. Sin duda, la timidez es una debilidad muy poderosa que se puede explotar. A menudo las almas tímidas sueñan con ser todo lo opuesto, con convertirse en Napoleones. Sin embargo, carecen de la fuerza interior para lograrlo. Usted, en esencia, puede ser el Napoleón de estos individuos e impulsarlos a emprender acciones audaces que sirvan a los intereses de usted al tiempo de crear una dependencia. Toda persona tiene secretos que guarda celosamente, pensamientos que no quiere revelar, pero esos secretos y pensamientos se manifiestan de maneras tales que su adversario no puede controlar. Están allí, en algún punto débil de su cabeza, el corazón o las entrañas. Una vez que usted o alguien más encuentre ese punto, se debe ejercer presión sobre él y manejar al adversario a su antojo. Recuerde esto bien. Busque los opuestos y nunca crea en las apariencias. Se debe encontrar el punto débil de cada persona. Esta es la forma de poner la voluntad del otro en acción. Para ello se necesita más habilidad que decisión. Usted debe saber dónde presionar a cada individuo. Cada voluntad tiene un motivo especial que varía según el gusto y las circunstancias. En enero de 1871, Guillermo I de Prusia fue proclamado emperador de Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. El nuevo imperio alemán era una federación. Cada uno de sus 25 estados constituyentes, reinos, grandes ducados, principados y ciudades libres conservaban cierta autonomía. Jonathan Steinberg dijo sobre la creación del imperio alemán por parte de Bismarck: la primera fase de su gran carrera había concluido. Los genios estadistas habían transformado la política europea y habían unificado Alemania en 8 años y medio.
y lo había hecho por pura fuerza de personalidad, por su brillantez, crueldad y flexibilidad de principios. Esto marcó el punto más alto de su carrera. Había logrado lo imposible, y su genio y el culto al genio no tenían límites. Cuando regresó a Berlín en marzo de 1871, Bismarck se había vuelto inmortal.